Sean bienvenidos, cordiales saludos. Un placer como cada tarde acompañarles en directo hasta las 8 en punto de la tarde. Unas cuantas cositas se ven preparadas que esperemos sean de su interés para contarles en esta hora y media que tenemos por delante. El mundo de la adopción, no sé si están en ello, están en esa tesitura de esperar, la espera a veces es larga, de años. Ahora vamos a hablar de esto, pero sobre todo, ¿qué es lo que queremos contarles a través de una empresa que se llama Adopción Punto de Encuentro? Es una vez que estos chicos, chicas, ya sea individual o en pareja, que llegan a casa, la post-adopción, ¿no? ¿Qué pasa a partir de ese momento? Nos lo va a contar nuestra primera invitada desde el punto de vista personal, ¿no? Desde la experiencia, que es como mejor se cuentan las cosas. Antes de presentarles a Mercedes Moya, que es como se llama, quisiera que vieran unas imágenes a modo de introducción de lo cual vamos a hablar. Adelante. Mucha gente desconoce que en nuestro país hay 33.000 familias esperando para poder adoptar a un niño. Se han oído que es un proceso largo y que se necesitan esperar 6 u 8 años para por fin tener a tu hijo. Es mucho tiempo, sobre todo para esos niños que crecen en las instituciones sin una familia que les cuide. Los orfanatos de todo el mundo están llenos de niños necesitados de unos padres, niños de todas las edades, no solo de bebés. En nuestro país ya hay más de 55.000 niños adoptados de diferentes edades y países, también de aquí. Antes y después de adoptar, las familias buscan información. No siempre la encuentran. A veces no les llega o no les llega a tiempo porque está diseminada por Internet. Necesitan información porque tanto los niños que van a ser adoptados como los que ya lo fueron precisan de unos padres especialmente informados. Pero muchas familias adoptivas desconocen los recursos que hay, tanto de profesionales como de guías, de asociaciones, eventos, etc. Por eso he desarrollado este proyecto, Adopción Punto de Encuentro. Soy madre de 2 niños nacidos en Kazajistán y creo que sería bueno aumentar el conocimiento de la adopción tanto en la sociedad en general como entre las propias familias adoptivas. Porque la adopción no es un problema, la adopción es una solución. Y creo que esta iniciativa es buena para el futuro de los niños y también de mis hijos. Y esto lo cuenta nuestra primera invitada en primera persona. Es un vídeo casero, como están viendo, son sus hijos adoptados, su marido y la voz en off, que nos cuenta la historia de esta web. Yo he dicho empresa, ¿no? Es una página web. Aquí no se viene, o por lo menos su objetivo no es enriquecerse, ganar dinero, sino informar a todas aquellas personas que lo necesiten. Recuerdo la página que ha aparecido ahí, por si quieren verla en casa tranquilamente, www.adopcion.deencuentro.com. Mercedes Moya, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, qué bien lo haces esto, ¿eh? ¿Sí? No está mal. ¿Tu primer vídeo? No, es que ya he hecho varios también para mis hijos, para recordar los momentos, de vez en cuando los ponemos y... Ahí contamos una cosa muy importante, ¿no? Lo de la información antes y después del proceso de adopción. Sí, es importante. Es importante prepararse porque es un proceso duro y porque luego cuando vienen los niños no tienes tiempo de nada y necesitas estar muy preparada porque, bueno, pues son niños que vienen con una edad, con unas necesidades y con unas carencias y además vienen y de repente no solo a ellos te los traen y vienen a un país que no entienden, por ejemplo, en el caso de la adopción internacional, que es la mía, a un país que no entienden tu lengua, pero es que además han perdido toda punto de referencia. Entonces vienen a tu casa, vienen a una casa extraña, vienen y están asustados y entonces hay un montón y tú estás cansadísimo de estar un mes en el país, que yo estuve aprendiendo ruso para poder... ¿Un mes? Sí, fue muy gracioso porque yo estuve 2 años aprendiendo ruso y luego mis hijos son kazajos y hablan kazajo. Así que menos mal que me sirvió para estar en el país, pero vamos. ¿Y por qué estos niños y este país? ¿Uno puede elegir o cuando es adopción, adopción internacional te dan, en fin, te indican dónde puede ser? No, vamos a ver, cada vez hay menos países donde adoptar. Entonces, cuando yo adopté hace 10 años, empecé el proceso, nosotros íbamos para China, porque además China era un país pues que te ofrecía entonces, luego empezó todo a endurecerse, era como más fácil todo, ¿no? Incluso el viaje, estaba todo más organizado, parecía que había, pero empezó a dilatarse los tiempos, empezaron a pedir unos requisitos un poco desorbitados
que a nosotros no nos pillaron porque ya teníamos nuestro expediente allí. Sí. Pero claro, viendo que se dilataban tanto los tiempos y que se estaba poniendo tan rara la cosa, en menores incluso nos aconsejaron pedir otro país, que entonces cuando pedías un país no te dejaban pedir otro, pero viendo lo difícil que se estaba poniendo, pues dijeron, oye, buscar otro país. Y nos miramos todo. Y por casualidad dimos con Kazajistán, que yo entonces ni mi familia sabía dónde estaba. Sabía que estábamos donde los Kistán, ¿no? Kirguistán, pero Kazajistán. Situarlo en el mapa. No, que va, era complicado. Sí. ¿Son hermanos estos dos chicos? Biológicos. Sí. ¿Y vinieron a casa con cuántos años? Pues mira, el pequeñajo tenía 2 años y medio y la mayor había cumplido justo 7 años. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo lo llevan? Fantástico. Bien. Son los niños más felices del mundo. ¿Y tú y tu marido cómo lo estáis viviendo? Te puedes imaginar. Bien, ¿no? Sí. Es por eso, quizás esa satisfacción personal lo que te dio pie a crear esta página web para ayudar, ayudar de cierta forma a la gente que lo necesita. El recorrido es gracioso porque yo empecé como todas las madres que van a adoptar. Como la espera es muy, muy larga, a mí la nuestra fueron 4 años, no es tan larga, puede ser incluso más, ¿no? Pues entonces tienes que hacer algo y empiezas a mirar por internet y entonces creas tu blog. Yo tengo un blog que ya tiene, pues eso, desde el 2008 me parece que fue, que empecé, y ahora hemos cumplido 210.000 visitas. Bueno, pues está mal. Es el típico cuaderno de bitácoras. Empezó, ¿no?, diciendo, bueno, pues la espera y tal. Y ya poco a poco, cuando ya mis hijos estuvieron aquí, ya empezaron otras amigas, otras personas a escribirme en ese blog, a decirme los problemas que había. Yo contaba un poco mis preocupaciones y entonces ya vi que la necesidad de cambiar, de desdoblar un poco lo que era lo mío personal. Sí, el blog en una web, ¿no? Y una web que diera información no solo de lo que a mí me pasaba sino de lo que podía preocupar a otras familias, ¿no? Y entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Que empiezo con la web y empieza gente importante en el mundo de profesionales, especialistas, a interesarse y a colaborar con la web. Y entonces ha pasado de que yo busque las cosas a que los propios especialistas sean los que me brinden los temas para ofrecérselo a las familias que lo solicitan. ¿Hay más parejas en este proceso de adopción de lo que uno puede imaginar? Bueno, en el 2012, que es la última estadística que hay, había 33.000 personas esperando adoptar un niño en España. De nuestro país. Sí. Y familias adoptivas con hijos adoptados, 50.000. ¿Y en Almería qué tal? En Almería hay mucha gente también, sí. Lo que pasa que lo que más sobresale son pues las que vienen de China, ¿no? Quizás ese periodo de, aunque tú me dices que 4 años en comparación con otras parejas no es mucho, pero ese periodo de incertidumbre, ¿no?, que se alarga en el tiempo, que no sabes cuándo te van a llamar, y pasa un año, y pasa otro. Eso no sé si deja... No, y da un paro en el país, y entonces cambian los requisitos. Y por ejemplo, China, si nosotros nos hubiéramos mantenido en China, nuestros hijos hubieran venido el año pasado. Yo empecé a adoptar el proceso de adopción con 42 años y el año pasado cumplí 50. Tú imagínate, ¿no? Entonces, es que es demasiado tiempo el que se está esperando. Yo creo que sin necesidad, porque los orfanatos de todo el mundo están llenos de niños. Hablé hace unos meses con un almeriense, un ciudadano de Almería, que había escrito un libro, un cuento. No sé si lo conoces. Sí. ¿Lo conoces? Sí, lo he leído, sí. Muy interesante, ¿no? Sí. Una forma de contar a su hija, que es una niña adoptada, pero de una forma, bueno, pues a través de esto, ¿no? De dibujos y de un cuento, ¿no? Sí, bueno. No sé si vosotros habéis contado a vuestros hijos... Sí. Y no solo eso, la realidad de lo sí, sino no solo eso, también a través del cuento. El cuento es un arma muy valiosa para los padres. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, el tema de mi hijo pequeño, que está el año pasado empezó a asimilar lo que significa la adopción, porque la mayor vino con 7 años, tiene memoria, entonces sabe exactamente todo su proceso. Pues mi hijo no, mi hijo es pequeñito, de repente descubre que tenía otra mamá, que había tenido otra mamá, pero bueno, ¿cómo es posible? Y pues a través de un cuento, pues fuimos un poco enseñándole que sí, que es posible tener 2 madres. Que esa es otra de las cosas de las realidades de la adopción que cambia con el tiempo, porque al principio dices, no, madre solo soy yo. No, perdona. Mi hijo tuvo una madre antes que yo, ¿no? Viene de... Efectivamente. Y enseñarles también a mi hijo que el corazón es muy grande y que cabemos todos
Y mi hijo tardó en asimilarlo porque él es muy sesudo y te saca otra vez el tema y tal y que cual. Y a través de un cuento, que también lo estamos haciendo en vídeo y él lo está doblando, es muy simpático. Sí, otra madre adoptiva ha hecho los dibujos y yo he hecho el texto y mi hijo lo está doblando. Es muy bonito, se llama Yo tengo dos mamás. Y entonces, pues a través de eso lo vas asimilando y los niños como que es más cercano para ellos, es más fácil de comprender todo esto, ¿no? De hecho, hay una ventana, si sois tan amables, compañeros, abrimos la web para ver si podemos verla. Una ventana que habéis llamado Ebookthion. Sí, no sé, pero además empezó ayer. Ayer vamos, esto es novedad total, ¿no? Total. No sé si en esta ventana es donde está realmente este cuento que me acabo de decir. El niño adoptado, cómo integrarle bien en la familia. Colóquetelo, ahí está, correcto. Has estado toda la vida en televisión, Mercedes. Esta es la web, una vez abierta, si están en casa la pueden ver con más tranquilidad, y ahí un poco más abajo está. Pero ¿qué hay dentro de esta ventanita que yo estoy hablando? La de Abookthion. Sí, pues el nombre se lo ha inventado mi marido Eduardo ayer pensando, porque una colaboradora nuestra que ha empezado ahora, que colabora, es traductora de Naciones Unidas en México y desde México nos está haciendo las colaboraciones. Entonces es una lectora incansable, sabe muchísimo y va a hacer una reseña de los mejores libros de adopción, ¿no? Pre y posadopción. Y entonces le hemos llamado Abookthion. Y luego está Adopcine, que también lo lleva un cinéfilo maravilloso de Sevilla, que se llama José Ignacio Díaz Carvajal, que es un psiquiatra, que es padre adoptivo homoparental, o sea, él solo adopta a su hijo, y nos lleva a la sección, todas las semanas nos dice una película que o bien es para niños, sobre todo en Navidades era para niños, ahora ya es más para mayores, pero siempre relacionado con el tema adoptivo. Y es muy interesante. Interesante. Hay información también, hemos dicho, de adopción homoparental. Sí. También para personas del mismo sexo que quieran adoptar. Claro, precisamente estamos detrás de que José Ignacio Carvajal nos colabore en ese tema, porque mejor que él no puede, lo que pasa que es cuestión de tiempo. Ya lo hemos comprometido con Adopcine y esperamos muy pronto comprometerlo con una colaboración de este tipo. O sea que las visitas a la página van bien, según me dicen, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas funcionando con esta web? Bueno, empezamos a final de octubre. Bueno, y esta mañana he mirado y había 20.000 visitas, o sea que está bien. Eso está sí, bien. Sí. Sobre todo, vuelvo a repetir, que quizás es lo más interesante, quien informa o quien aconseja es una persona que lo ha vivido. En este caso, tú, tu marido, y tienes que saber de qué hablas, que no te lo han contado a ti. Sí, pero sobre todo también no es ya solamente eso, sino que lo que procuramos es informar, porque mi historia es mi historia, y luego cada niño y cada caso es muy particular. Los desarrollos, las vivencias, esa mochila que traen los niños, que siempre se habla de ella, incluso las vivencias de los padres, porque cómo se adaptan los padres a los niños a los padres. Pero lo importante es que también es contado por mí, pero en algunos de los artículos, pero la mayoría son de primeros especialistas en adopción, profesionales. O sea, en tu caso, con tus dos hijos, por cierto, ¿cómo se llaman? Que no te he preguntado. Sí, Nacho y Diana. Nombres españoles. Sí, bueno, Diana vino con el nombre. Vino con ese nombre, sí. Vino con su nombre y no se lo cambiamos porque ya era mayor. Y el pequeñito sí le cambiamos porque era un nombre que en español no hubiera dado juego. No quiero decir que hay adopciones que se hacen con muy poca edad, incluso siendo bebé, pero en tu caso, en fin, ya había memoria, había vivencias de algún tipo. Sí. Estás hablando que el chico con 5 años y ella... No, 2 años y medio. 2 años y medio. Y ella con 7. Ella es la que... Sí. Una niña con 7 años ha vivido algo de vida. Sí. Y tiene recuerdos y sabe de dónde viene. Suele vivir una vida intensa, sí. Y ahí donde hay que tener quizá más cuidado, ¿no? Donde hay que... Pues no te sé decir, porque por ejemplo, ya te digo que cada caso es un mundo, pero mi hija a mí me resulta muchísimo más fácil la adaptación y por las ganas que ella tiene, que el niño está haciendo, pero también por carácter, no por vivencias. Bueno, ¿aconsejar la experiencia? Absolutamente. O sea, que lo está pensando. Pero sobre todo lo que aconsejo es que lo tengan muy claro, que se informen mucho y que bueno, pues eso, que se armen de paciencia. Claro. Sí. Pero por el proceso, no por los niños, por el proceso. Por supuesto, porque luego las satisfacciones vienen solas, poco a poco. Sí, ¿no? mucho. Y te dan mucho más de lo que tú les das, siempre. www.adopcion.encuentro.com, por si quieren informarse y lo ven en casa esta web
Incluso hay contacto por si quieren hablar personalmente con Mercedes, ¿no? Claro que sí. Te agradezco la visita. Gracias a ti por No hace llamarme. para tanto, ¿no? No, está estupendo. Bueno.